Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Radio, lo mejor este miércoles 26 de agosto del año 2020, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Corrijo, la dirección en internet es rcr750.com. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a batir con nuestros invitados la mañana de hoy. Continúa el avance de la pandemia de COVID-19. Ayer se informaba de más de 800 nuevos casos en las últimas 24 horas, 6 decesos por COVID en todo el país. Insistimos, hablaremos al respecto durante la mañana de hoy. Hay que dar cuenta de un número de personal médico que continúa cayendo producto de la pandemia. Falleció el director del Hospital de Coche, Miguel Rangel. También el doctor Julio Castro del Comité Especial para la Pandemia dijo que dio positivo en coronavirus. Y mientras eso ocurre, avanza la pandemia, avanza la crisis de nuestro país, está abierta la discusión sobre el destino político de Venezuela, las soluciones para promover un cambio, y se ha abierto este compás, este debate entre los factores que promueven una transición, y uno de los convocados para formar parte de esta discusión está con nosotros vía Skype. Se trata de David Smolansky. Él fue alcalde venezolano en el exilio, actualmente es comisionado de la Secretaría General de la OEA, la crisis de migrantes y refugiados venezolanos. David, una vez más, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Muchísimas gracias por la invitación. Pues un gusto conversar contigo acerca de varios temas. Iniciaría a partir de esta convocatoria. Entiendo que en tu caso sí has aceptado participar en esta discusión para promover un nuevo pacto unitario en nuestro país. ¿Qué puedes decir? Te escuchamos. Bueno, María Alejandra, y todos los que me escuchan, como bien saben, pues yo tengo desde hace 2 años coordinando una oficina en la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos. De hecho, una oficina que se creó meses antes de que existiera el gobierno interino, y una de los mandatos que tiene las órdenes ejecutivas que en su momento sacó el secretario general es trabajar con la Asamblea Nacional de Venezuela, así como trabajamos con los parlamentos de la región y los gobiernos de la región. Entonces, en ese sentido, pues básicamente lo que hay es un acuerdo de cooperación con el gobierno interino de Venezuela, donde todo lo que nosotros podamos facilitar para trabajar con grupos de diáspora, para trabajar con los migrantes y refugiados, con la sociedad civil venezolana en general que está en el exterior, pues lo ponemos a la orden pues la experiencia que tenemos y los testimonios que hemos recabado y las asociaciones junto con la sociedad civil. Ahora, tú has expresado opinión política en lo personal en torno a este tema, la solución para nuestro país. Yo quisiera referirme a ello, saber si, digamos, será una opinión transmitida. Está demostrado que el diálogo, tal como se ha llevado hasta ahora, cualquier tipo de negociación, no es precisamente la salida a la crisis en nuestro país. ¿Qué puedes decirnos? La negociación siempre ha sido utilizada por Nicolás Maduro para ganar tiempo. Ha sido utilizada por Nicolás Maduro para fracturar a las fuerzas democráticas en Venezuela. Ha sido utilizada por Nicolás Maduro para fracturar a los aliados internacionales. Ha sido utilizada por Nicolás Maduro para desmoralizar a los venezolanos, y con esa desmoralización muchos toman la decisión de irse, y evidentemente eso lo que busca es que ellos puedan permanecer usurpando el poder.
Yo siempre he sido muy claro, el presidente lo sabe. Aquí en Venezuela, pues ante lo que se está enfrentando, que es un país con hambruna, tenemos la mayor cantidad de personas en hambruna en el hemisferio occidental y la cuarta en el mundo, teniendo la crisis de refugiados más grande que se haya registrado en América Latina y el Caribe y actualmente la segunda en el mundo, teniendo los niveles de violencia que en Venezuela siguen estando muy altos. Y quiero recordar que desde que empezó el chavismo, más de 350.000 venezolanos han sido asesinados por el AMPA. Y hoy vemos lo que el AMPA, lo armada que está el AMPA cuando vemos episodios como los de ayer de la Cota 905. Y además, bueno, evidentemente la persecución, las amenazas, las violaciones de derechos humanos se han mantenido. Pues acá hay que considerar cualquier opción y hablarlo de manera transparente, de manera seria, de manera responsable. La legislación internacional tiene mecanismos que precisamente se crearon como la responsabilidad para proteger o el TIAR, que se activan justamente para proteger a millones de personas que son víctimas de delitos de lesa humanidad, son víctimas de una emergencia humanitaria compleja o son víctimas de la violencia generalizada, y en mi opinión eso está ocurriendo en Venezuela. Entonces, al final, pues, yo que me he mantenido pues trabajando de cerca con los venezolanos, en este caso con los venezolanos desterrados, pero cada venezolano desterrado de un familiar, de un amigo, de una persona cercana en Venezuela, todo lo que quiere el venezolano es que se acelere la transición y que se acelere lo más pronto posible, porque el régimen de Maduro, como muchos me han dicho en Ecuador, en Perú, en Colombia, nos desgració la vida. Nos desgració la vida cuando lo metieron en una cárcel y lo torturaron. Le desgració la vida cuando uno de sus hijos pasó semanas sin comer. Le desgració la vida cuando se han separado indefinidamente de su familia y no saben cuándo se van a reencontrar. Y el anhelo de la inmensa mayoría de los venezolanos es que se acelere la transición en Venezuela. Bueno, es curioso que lo menciones porque da la impresión que ahora mismo está abierto el debate en torno a dos opciones distintas, o al menos contrapuestas. Inicialmente estaban los factores que hablan justamente de un papel preponderante de la comunidad internacional, en coordinación con los venezolanos en nuestro país, y otros que, bueno, han abierto la puerta incluso a la participación en estos comicios o fraude que prepara el chavismo para el mes de diciembre. Yo te pediría tu comentario porque incluso con relación a este tema la OEA ya ha asumido una posición determinada. Te escuchamos. Totalmente, María Alejandra, y la posición del Consejo Permanente de la OEA, así como la posición del secretario general, ha sido impecable. Yo no tengo más nada que agregar. No hay condiciones en Venezuela cuando hay un Consejo Nacional Electoral que está completamente secuestrado por la dictadura. No hay condiciones en Venezuela cuando los partidos políticos han sido ilegalizados y expropiados por la dictadura. No hay condiciones en Venezuela cuando no hay medios de comunicación independientes. No hay condiciones en Venezuela cuando muchos de los que pudieran ser candidatos están inhabilitados, están refugiados en embajadas, están presos o en el exilio. No hay condiciones en Venezuela cuando hay un Tribunal Supremo de Justicia que carece de autonomía. Entonces, en eso, como dije, pues la mayoría de los países del Consejo Permanente, así como el secretario general Luis Almagro, han sido muy claros en ese sentido, y lo ratifico, me adhiero, como ya lo he dicho públicamente en otras ocasiones. En Venezuela no hay condiciones para una elección libre, para una elección competitiva, para una elección transparente, y otro derecho humano, otro derecho, un derecho civil que tiene un venezolano, que es el derecho a elegir. Pues evidentemente en Venezuela no se nos arrebató en este año, en 2020, sino se ha arrebatado sistemáticamente desde hace al menos 3 años. Y por cierto te agrego algo, María Alejandra, con este tema. Para mí, además, un elemento esencial para una elección libre en Venezuela es que los venezolanos que hoy están desterrados puedan votar. Porque es tan venezolano el que hoy está en Cúcuta como el que está en Caracas, es tan venezolano el que hoy está en Quito como el que está en Valencia, es tan venezolano el que está hoy en Lima como el que está en Maracaibo. Y los venezolanos que estamos desterrados, tú bien sabes que no tienen ese derecho garantizado para votar. Ahora, hay que responder entonces ante argumentos como el que ha expresado públicamente el exgobernador Enrique Capriles. No sé si has leído la carta pública, pero él cree, palabras más, palabras menos, que hay que participar en los comicios de diciembre. ¿Te escuchas? Bueno, ya expresé mi opinión, pues yo difiero. No hay condiciones para participar. Hay que crear mecanismos alternos que sigan arrinconando la dictadura hasta que se acelere la transición. De hecho, yo también difiero con el exgobernador cuando en la antepenúltima línea
de ese manifiesto dice, no somos gobierno, somos oposición. La oposición es la dictadura y es la dictadura hoy la que está usurpando el poder. El gobierno legítimo es el que encabeza el presidente Guaidó y es el que encabeza además con una coalición de partidos que incluye al partido del exgobernador Capriles. La oposición es la tiranía que desde 2018, en mayo, pues hubo un fraude que la mayoría de la comunidad internacional desconoció, incluyendo la OEA, y eso se materializó con el artículo 233 cuando el presidente de la Asamblea Nacional, en este caso el presidente encargado, Juan Guaidó, asumió ese vacío de poder, y no solamente ha sido algo respaldado por la mayoría de los venezolanos, sino también ha sido respaldado por 60 países del mundo, que estamos en unas condiciones extraordinarias, evidentemente, más que extraordinarias, son unas condiciones inéditas, porque no hay todavía un control del territorio, porque todavía no hay un control de la Fuerza Armada y porque todavía falta controlar algunas series de espacios. Pero el gobierno legítimo de Venezuela es el gobierno del presidente Guaidó, y si no fuese legítimo, por ejemplo, no se hubiese recuperado el oro que está en el Reino Unido, no se hubiese recuperado Citgo que está en los Estados Unidos, no hubiese habido la oportunidad de designar embajadores en decenas de países, y no estaríamos en el ojo de la comunidad internacional como hemos estado desde hace año y medio. Ahora, ¿qué estamos enfrentando? No se puede aquí simplificar lo que los venezolanos estamos enfrentando. Los venezolanos estamos enfrentando no una dictadura más, lo estamos enfrentando una tiranía convencional, no estamos enfrentando otro caudillo latinoamericano. Esto es mucho más grave. Estamos enfrentando un Estado criminal. ¿Y cómo se sostiene ese Estado criminal, María Alejandra y amigos que nos escuchan? Se sostiene, en primer lugar, por unos cuerpos de seguridad que lamentablemente se han despegado de la Constitución y han actuado por lealtades políticas, y esas lealtades políticas los ha llevado a cometer delitos de lesa humanidad, reprimiendo y asesinando a venezolanos inocentes. En segundo lugar, ¿qué sostiene a la dictadura? La dictadura lo sostiene grupos irregulares foráneos como el ELN y grupos irregulares locales como los colectivos armados. En tercer lugar, ¿cómo se sostiene financieramente la dictadura? Muchos hablaban que era la hecatombe cuando no se dejara de producir petróleo, pues Maduro ha resuelto reemplazándolo por financiamiento ilícito, entiéndase, por el narcotráfico, por la minería, por el contrabando y la tráfico de personas. ¿Cómo se sostiene esta tiranía? Se sostiene por dos potencias mundiales como es Rusia y China, pero también con inteligencia cubana que está incrustada en el país desde hace más de 20 años, así como otros actores que se han ido involucrando más y más, como Turquía e Irán. Entonces no podemos simplificar lo que aquí se está enfrentando. Se puede tener diferencias con el gobierno encargado, evidentemente. Como no el gobernador es Elías Agua porque es el protector de Miranda. Eso no es así. Me explico, él era el gobernador. Se puede tener diferencias en cómo se gobierna una autoridad. Yo fui alcalde y no todo el mundo podía estar de acuerdo como yo gobernaba en ese momento cuando yo era alcalde. Pero lo que no se puede conocer es la figura del presidente, ¿no? Lo que no se puede conocer es el gobierno legítimo. Lo que no se puede conocer es cómo los 133, que es clarísimo, que el cese en la usurpación se ha prolongado. Bueno, evidentemente que se ha prolongado porque estamos enfrentando a un cartel de narcotráfico, que es lo que no se entiende. Lo que no pudieron lograr el Chapo Guzmán y Pablo Escobar, lo han logrado Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, que son, lideran el cartel de los soles y están secuestrando las instituciones, secuestrando la infraestructura del Estado, secuestrando las refinerías de petróleo, secuestrando los campos de gas, y todo eso ha llevado a que millones de venezolanos hayan tenido que huir, millones de venezolanos están sumergidos en hambruna, millones de venezolanos estén siendo víctimas de enfermedades, millones de venezolanos sean víctimas del AMPA, y por eso creo que cualquier opción manejada de manera responsable, manejada de manera transparente, manejada de manera seria, que permita a la comunidad internacional, como te mencioné anteriormente, el TIAR o el R2P, bueno, deben ser considerados, porque nada de eso que se está planteando es una fantasía o es algo que se está inventando, es algo improvisado, es legal, se ha hecho en otros países, está bajo los protocolos de la OEA, de Naciones Unidas, y esa es la discusión que yo creo que en este momento se tiene que llevar, ya sea para que eso se implemente y se pueda proteger la vida de millones, o para que eso realmente sí force a la dictadura a abandonar el poder. David, tú mencionas varios temas, pero la crisis institucional que se avecina puede tener un impacto directo sobre esta arquitectura que se ha creado justamente para promover una transición a la democracia en nuestro país. Hablo de esta arquitectura en el exterior. Yo te pediría un comentario porque seguramente es una discusión abierta en la comunidad internacional, en los países representados en la OEA, sobre todo aquellos que han reconocido el gobierno legítimo de Juan Guaidó, el gobierno de la Asamblea Nacional. Yo te pediría un comentario
y qué proponer, es decir, para hacer frente a esta situación si se materializa el fraude convocado para el mes de diciembre. No le entendí la pregunta, Alejandra, disculpe. La pregunta es, David, en diciembre el chavismo va a instalar un congreso afín y el exgobernador Capriles, que entiendo está en las filas de la alternativa, él plantea, bueno, en enero culmina la legislatura de la Asamblea Nacional. ¿Qué hacer con la arquitectura que se creó en el marco del gobierno interino en nuestro país para continuar promoviendo una transición a la democracia? Bueno, precisamente por eso, y yo no siendo un funcionario del gobierno encargado, porque tú bien sabes que mis funciones son en la OEA, pero siempre estando a la orden de trabajar con todos aquellos que quieren acelerar la transición en Venezuela, y yo reconozco al gobierno de Venezuela trabajo con el gobierno encargado de Venezuela como tengo que trabajar con los gobiernos de la región, especialmente aquellos que reciben a migrantes y refugiados venezolanos. Pues mi opinión personal en ese sentido es que por algo el presidente Guaidó pues ha hecho un llamado a convocar a actores, precisamente a buscar un acuerdo que se logre lo más pronto posible y que ese acuerdo pues contribuya a acelerar la transición en Venezuela. El régimen tiene convocado un fraude en diciembre de este año, como convocó un fraude en mayo de 2018. En mayo de 2018 eran muchos escépticos cuando se convocó a no participar. Y hubo algunos como Henry Falcón que fueron y participaron diciendo que la ruta de no participar era un suicidio, y ese mismo Henry Falcón, cuando hubo más del 70% de abstención, es decir, al final los venezolanos, la inmensa mayoría, acataron el llamado de boicotear esa elección y que el propio CNE no pudo ocultar, ese señor luego llamó a un fraude. Bueno, va a pasar exactamente lo mismo en diciembre de este año. Va a pasar exactamente lo mismo en diciembre de este año. Pero hay una diferencia, que es que de enero del año pasado, por vías constitucionales, específicamente el artículo 233, por vías legítimas, que es la Asamblea Nacional que fue electa por la inmensa mayoría en el año 2015, que quizás fue la última elección medianamente competitiva que hubo en Venezuela, y por reconocimiento de la comunidad internacional, que no es poca cosa, hay un gobierno encargado en Venezuela. Ese gobierno tiene a un presidente, y ese presidente además ha designado a distintos comisionados presidenciales que en cualquier otro caso fuesen ministros o viceministros, que por cierto, ministros y viceministros que no son de su partido, son ministros de distintos partidos, algunos ni siquiera militan en partidos políticos, y que eso es hoy lo que está representando a los venezolanos y que lo que está representando a la comunidad internacional, y que bueno, lo ideal es que evidentemente en los próximos meses se logre acelerar la transición, pero si eso no se llegase a lograr, tiene que haber un acuerdo para que se siga reconociendo la legitimidad de ese gobierno encargado. ¿Por qué? Porque lo sustenta el artículo 233 y porque tiene que, a través del Estatuto de la Transición, pues empujar para salir de la dictadura. Ahora, mientras se siga viendo esto, mientras se siga viendo esto, desde el punto de vista político, académico, periodista, como una dictadura más, como un sistema autoritario, como una lucha de preservar los espacios, estamos condenando a la gente por muchos años, y yo eso no lo suscribo. Yo no lo suscribo. Yo que he estado en campamentos de refugiados y he visto a mujeres caminar desde Tucupita hasta Boavista para dar a luz. Yo que he estado en Lima y he visto a jóvenes tomar un autobús 10 días desde Cúcuta para llegar a esa ciudad en Perú y poder conseguir un sitio donde estudiar. Yo que he estado en Curazao y he visto a maestras tomar peñeros, y muchas de ellas han naufragado yendo a Curazao, y les ha tocado nadar por horas para llegar a una playa de Curazao y sobrevivir. Miren, seguir interpretando a la dictadura de una manera convencional va a seguir condenando a los venezolanos, porque el régimen evidentemente no es convencional, y lo que está planificado para diciembre de este año es algo incluso peor a lo que ocurrió desde 2018, con unas tácticas muy perversas y muy macabras, expropiando partidos, comprando dirigentes, confundiendo a la gente, y eso no nos va a llevar a acelerar la transición. Lo que el venezolano pide, aclama, implora, es que se acelere la transición en Venezuela, es que salga la dictadura en Venezuela, es que haya un país donde empiece a haber oportunidades, donde vayamos teniendo Estado de Derecho, donde tengamos seguridad, donde podamos elegir a nuestros gobernantes. Eso es lo que está pidiendo el venezolano, y la forma de lograrlo es saliendo de este régimen, insisto, que yo no quiero sonar repetitivo ni quiero sonar fastidioso, pero es que yo creo que a veces nosotros mismos no digerimos el tamaño de lo que estamos enfrentando. Si el Chapo Guzmán y Pablo Escobar le hicieron el daño que le hicieron a México y Colombia, y no tenían ni la 20ª parte del poder que tienen estos señores, imagínense lo que estamos enfrentando los venezolanos. Cuánta desgracia nos ha generado Maduro y
Diosdado Cabello. La otra vez yo entrevistaba a un refugiado que estuvo preso por las protestas de 2017, estuvo preso por 6 meses, fue torturado, le colocaban pistolas en la boca para torturarlo y obligarlo a decir cosas que no eran ciertas. Hasta que esa persona salió y lo primero que hizo fue huir del país. Esos son los relatos de los venezolanos. Y nosotros mismos tenemos que echar ese cuento para seguir sensibilizando a la comunidad internacional, porque nadie lo va a echar por nosotros. Disculpa que me haya extendido, Alejandro. No, simplemente quería puntualizar que, francamente, era la gran inquietud sobre el futuro de estos 5 millones de venezolanos que están en el exterior si entramos en una crisis institucional a partir de los meses de diciembre y enero. Porque, es decir, quedaríamos sin representación efectivamente en el caso de que no continúe esta administración, de que no se consiga la transición antes de diciembre en Venezuela. En fin, son muchas las inquietudes, pero agradezco a David Smolaski por atendernos, acompañarnos en la mañana de hoy. Él es comisionado de la Organización de Estados Americanos para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos y forma parte de este grupo de personalidades que han sido convocadas para abrir la discusión en el marco de un nuevo pacto unitario en nuestro país. David, 1.000.000 de gracias por atendernos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Feliz día. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente Compres CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, Compres CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita comprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Necesita hacer una remodelación o instalación en porcelanato, cerámica, mármol, spacato? Garantizados y confiables. Quedará satisfecho. Yo lo recomiendo. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la crisis migratoria producto de la situación en nuestro país. Se suma a nuestra mesa de debate el director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica, Andrés Bello Eduardo Trujillo. Gracias por atendernos, muy buenos días. Hola María Alejandra, buenos días y gracias por la invitación. Un gusto conversar con nuestro invitado. Avanza la pandemia de coronavirus en Venezuela y ustedes acaban de publicar un informe al cual hemos hecho referencia en este espacio denominado El espejismo del retorno, donde recogen buena parte de las violaciones de los derechos humanos de los retornados a Venezuela durante esta epidemia de COVID-19, y yo iniciaría conversación con nuestro invitado a partir de este tema. Lo escuchamos. Sí, bueno, como efectivamente has comentado, nosotros publicamos recientemente un informe llamado El espejismo del retorno, que recoge o trata de compactar en sus páginas cuál es la realidad que están viviendo los retornados venezolanos. Aquí es importante precisar que partimos de la base de una crisis de movilidad humana, que es la crisis de movilidad humana más importante del continente, en donde más de 5 millones de personas de nacionalidad venezolana han salido del país y se encuentran viviendo en el extranjero, muchas de ellas en condiciones muy depauperadas, y una parte importante de esas personas en el marco de la pandemia del COVID-19 han visto afectada o mucho más afectada su situación en los países de acogida, y no les ha quedado más remedio que emprender un retorno hacia sus hogares familiares en Venezuela. Lamentablemente, en ese proceso de retorno se han reforzado una serie de vulnerabilidades que nosotros recogemos en el informe, y se han dado violaciones a derechos como, por ejemplo, el derecho de acceso al territorio nacional de nuestros connacionales, o la satisfacción del derecho a la salud en el marco de las cuarentenas obligatorias que tienen que hacer al ingresar al país, o procesos de criminalización y estigmatización como los que han avanzado voceros de los distintos poderes públicos del Estado en perjuicio de esta población vulnerable.
Ahora, yo tengo que preguntarle, porque recientemente, hace un par de días, la agencia de noticias Bloomberg publicaba un trabajo donde relataban situaciones muy similares a las que ya ustedes han recogido en el informe sobre los retornados y hablan acerca del terror, así lo denominan, de aquellos pacientes que son finalmente ubicados en refugios, una estrategia que se utilizó aparentemente en China, pero con características muy distintas a lo que está ocurriendo en nuestro país. Yo le pedí un comentario a la luz de la información que ustedes han podido recabar. Lo escuchamos. Mira, sobre ese punto en particular, nosotros por voz de propias víctimas y de periodistas que se encuentran en el terreno, hemos evidenciado en el informe cómo muchos de los lugares en donde se están haciendo las cuarentenas obligatorias, que son los PAS y los puestos de atención social integral, no cuentan con las condiciones mínimas de decoro para que se pueda realizar una cuarentena en un parámetro de razonabilidad. ¿Qué es un parámetro de razonabilidad? Bueno, que efectivamente se tenga acceso a alimentos de calidad, que efectivamente se pueda contar con una cama en donde dormir, en donde pasar los días de cuarentena. Hemos recibido reportes sobre situaciones de violencia dentro de los puestos de asistencia social integral, e incluso hemos recibido reportes de cómo algunos de estos retornados han sido amedrentados en torno a no denunciar las irregularidades o reputacional a gobiernos estadales o al gobierno nacional. Esa es la situación actual. Cuando nosotros preparamos este informe fue hace apenas unas 3 semanas, pero esa situación no ha variado, ¿okay? Y estamos hablando que han retornado al país, según cifras de Migración Colombia, estamos hablando solo del lado colombiano hacia el lado venezolano, aproximadamente 90.000 personas. Sin duda alguna que algún número menor, pero no menos importante, está retornando también desde Brasil, y aunque cuando cuantitativamente comparamos 5 millones con 100.000 personas, porcentualmente no viene a ser un número representativo. Cuando hablamos de vidas humanas y de situaciones personales, bueno, allí la apreciación del problema debería cambiar. Ahora, seguramente ha leído que el equipo de Nicolás Maduro se prepara para la reapertura del aeropuerto de Maiquetía bajo lo que ellos han denominado como normalidad vigilada. Yo le pedí un comentario al respecto. ¿Qué expectativa podemos tener a la luz de las violaciones de derechos humanos que ustedes han recogido en el caso de aquellos que han regresado vía terrestre? Lo escuchamos. Bueno, mira, o sea, la idea de reabrir aeropuertos es una idea que no solamente pasa por el gobierno venezolano. Creo que todos los gobiernos en América y en el mundo están más o menos en esa línea. Hay algunos países que ya tienen una regularización de vuelos con unas medidas totalmente distintas a las que conocíamos antes. Quizás el problema nodal que observamos en el caso venezolano es el siguiente. Mira, nosotros conocemos de personas que han accedido a territorio nacional en vuelos que han sido organizados por la Embajada de España. El problema es que las personas más vulnerables no llegan por Maiquetía, y esto hay que aclararlo, porque no tienen para pagar un pasaje. Las personas más vulnerables llegan a pie y por la frontera, y además el que llega por Maiquetía tiene la posibilidad de ir a pasar una cuarentena gratuita en la ciudad de Los Caracas, en donde entiendo que no hay unas condiciones realmente decorosas, o bueno, puede pagar uno de los hoteles que están en el litoral, en donde va a tener un costo de aproximadamente entre $80 y $100 el día. Entonces, también la capacidad adquisitiva de quien intenta reingresar a territorio nacional hace que se diferencie su acceso a derechos. Y eso hace que se quiebre por completo con la idea de igualdad ante la ley y la idea de igualdad en el acceso a derechos. Yo aplaudo la posibilidad de que se reabran fronteras en un marco en donde se pueda salvaguardar
la salud pública de la ciudadanía y se tomen todas las medidas de bioseguridad que sean necesarias. El detalle es que el acceso a derechos en el proceso de retorno debería ser igualitario y no debería estar supeditado a la condición económica de las personas. Sin embargo, a propósito de los vuelos humanitarios, por eso sacaba a colación el tema, tomando en cuenta que estos preparativos que han trascendido en los medios de comunicación, los vuelos humanitarios no han estado exentos de violaciones, humillaciones a los pasajeros. Recientemente El Pitazo, hace un par de días también, publicaba un trabajo con varios testimonios, incluyendo el de María Quintero, donde ella, describía con lujo de detalles cómo en un momento determinado le dijeron desnúdese y agáchese vía a Madrid, saliendo de Venezuela vía a Madrid. Y yo quisiera otra vez su comentario, porque ciertamente en otras naciones se han tomado medidas, pero no pasan por los ciudadanos no pasan por este tipo de humillaciones para viajar en las actuales condiciones de pandemia. ¿Qué puede decirnos? Mira, es que te tengo que responder con un comentario general sobre lo específico, porque es que esa situación que tú describes específica y que se reportó en El Pitazo y que todos conocemos, es una situación generalizada en el país. Lamentablemente el funcionario público que tiene una cuota de poder ejerce ese poder de manera despótica, y los funcionarios del aeropuerto que han cometido ese tipo de arbitrariedades fuera de la situación de pandemia, a veces son los mismos funcionarios que también cometen arbitrariedades con algún viajero en alguna revisión excesiva que hacen de su equipaje y tratan de ponerlo nervioso quizás para sustraerle alguna pertenencia. O si te sales del esquema de un aeropuerto, es lo mismo que realiza el funcionario policial cuando está trabajando en un retén o en una alcabala, mejor dicho, en una alcabala en cualquier vía pública del país. Ese funcionario, lamentablemente, María Alejandra, ejerce el poder que tiene, que es limitado, de una manera despótica para perjudicar al ciudadano. Y eso es un mal endémico que tiene el funcionariado público en Venezuela. Y así te puedo ir citando ejemplos de distintos tipos de funcionarios no policiales en donde observamos eso mismo. ¿Por qué tenemos ese problema? Bueno, porque ese funcionario tiene la certeza de que no necesariamente va a ser sancionado por emitir una conducta contraria a derecho. Entonces, mira cómo este problema que tú has enunciado de los retornados y la posibilidad de que reabran operaciones en el aeropuerto de Maiquetía y en los aeropuertos a nivel nacional, pone de manifiesto, pone de relieve una realidad endémica que realmente abraza a todo el funcionariado público venezolano, y es por la falta de certeza de cumplimiento de la ley, y eso indudablemente se traduce también en violaciones de derechos humanos. Esa es mi óptica, es una óptica general para darte una respuesta particular. Claro, pero es que además existen protocolos establecidos por Naciones Unidas, por la OMS, para el tratamiento de las personas que deciden retornar a sus respectivos países, ¿correcto? En el medio de la pandemia, ustedes lo destacan en el informe. ¿Qué puede decirnos? Bueno, en cuanto al tema de los protocolos, no solamente la OMS los ha emitido, y son protocolos que deberían ser acatados internamente, sino también las recomendaciones de los académicos de medicina o de las sociedades de médicos venezolanas, de epidemiólogos, han sido también inobservados en algunas oportunidades por el gobierno nacional. Allí yo apelo al criterio científico. Yo no quisiera hacer algún pronunciamiento específico sobre cómo debe hacerse o no debe hacerse un protocolo, porque no estoy en esa área de experticia, pero si los científicos médicos nos han dicho que hay unos pasos que debemos seguir, indudablemente que el estado de preservación de la salud pública es el primero que debe tratar de seguirlos sin atropellar derechos, sin atropellar libertades. 1.000.000 de gracias a Eduardo Trujillo por atendernos, acompañarnos, director del Centro de Derechos Humanos Universidad Católica Andrés Bello. Vamos a la pausa, a regreso más.
Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate el doctor José Félix Soleta, exministro de Sanidad y Asistencia Social. Forma parte de la red Defendamos la Epidemiología Nacional, también de la Alianza Venezolana por la Salud. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Siempre a su orden. Un gusto conversar con usted, doctor. Y yo, antes de hablar del último comunicado que suscribían las academias, las sociedades científicas, la Alianza Venezolana por la Salud, en torno al tema de posibles pruebas de esta vacuna rusa que se ha anunciado en nuestro país, yo le pedí un comentario sobre la última reflexión que hacía nuestro invitado. Con él hablábamos acerca del trato que se le ha dado a los retornados venezolanos. El director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica, Andrés Bello, él hacía referencia a las recomendaciones que se han hecho internamente, de eso hemos hablado con usted, otros especialistas, y a las cuales el equipo de Nicolás Maduro ha hecho absoluto caso omiso. Yo le pedí un comentario inicial al respecto, tomando en cuenta, digamos, el avance de la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, sin duda alguna, los aspectos humanitarios en una pandemia son fundamentales. Si usted no toma en consideración esos aspectos de tipo humanitario, de tipo ético, de la conducta respetuosa que debemos llevar con todas las personas y muy particularmente con las víctimas de la enfermedad, pues bueno, las cosas no salen bien. Y usted agrega un daño humano, un daño social muy importante a estas personas que son venezolanos con todos sus derechos, y no se les puede conculcar el derecho a la libertad, al libre tránsito y a tener unas condiciones dignas para ser recibidos, y aparte de eso, unas condiciones sanitarias si son transitoriamente aislados en centros que estén diseñados para ese propósito. Todos los países del mundo que han aplicado medidas de cuarentena a nivel de su frontera, bueno, establecen mecanismos que sean aceptables, que sean dignos para la atención de los conciudadanos que están regresando. De ninguna manera es aceptable entonces un maltrato o un trato indigno a los venezolanos que están regresando, y menos aquellos que tienen
del infortunio, de padecer la enfermedad o de salir positivos en una prueba, y son tratados de una manera que los transforma, pues los criminaliza, les genera un estigma o una discriminación muy inapropiada, y ese es un trato que definitivamente no puede darse. Es inaceptable el silencio de las autoridades en relación con este sentido, y menos aceptable es reiterar conductas inapropiadas contra cualquier venezolano que retorna al país. Yo creo que en este punto debemos ser muy contundentes. Tiene que haber un rechazo de la sociedad a una conducta impropia por personas o autoridades o funcionarios del Estado en nombre del régimen del señor Maduro. Pero es que además, doctor, comentábamos con nuestro invitado anterior un trabajo especial publicado el 24 de agosto, hace un par de días, por Bloomberg, donde ellos describen estos, y lo cito, depósitos sucios donde algunas víctimas del COVID-19 son forzadas a estar, producto de esta política que aparentemente ha tratado de imitar medidas adoptadas en países como China, pero que son muy diferentes, en situaciones muy diferentes a la que está ocurriendo en nuestro país. Yo le pedí un comentario porque, lejos de resolver el problema, da la impresión a simple vista que podría incluso agravarlo. ¿Qué puede decirnos? Mire, sin duda alguna, aparte de que es un castigo, y es un castigo de una condición inaceptable, expone a las personas que están en retorno a estar confinados en grupos humanos que son numerosos. Y ahí usted no tiene la posibilidad de separar a las personas que puedan ser asintomáticos y transmisores de la enfermedad, o que puedan tener síntomas menores. Y otros simplemente ocultarán sus síntomas, pero por eso no dejan de ser transmisores de la enfermedad. Si usted de una manera obligada, forzada, expone a esas personas a un riesgo, el propio Estado está haciendo lo contrario de lo que debe hacer. Está estimulando la transmisión de la enfermedad al disponer de sitios de reclusión que no son apropiados y que no guardan las mínimas condiciones de seguridad para evitar la transmisión de la enfermedad. Por otro lado, muchas de esas personas están permaneciendo en esos sitios de reclusión más allá de los 14 días, que uno diría, bueno, mire, después de 14 días no hay transmisión de ningún tipo de enfermedad, ya usted excluye que la enfermedad pueda tener algún tipo de actividad, aún siendo asintomático. Y por lo tanto, no hay razón alguna para que personas hayan permanecido 25, 30 o 40 días confinados a un sitio e impedidos de tener su libertad de libre tránsito y la libertad dentro del país. Así que estas son cosas que, bueno, ya constituyen delitos de lesa humanidad contra las personas que están regresando. Sobre el número de casos que se ha reportado oficialmente, doctor, hay serias dudas. Las academias lo han expresado públicamente, los funcionarios designados por la Asamblea Nacional. Yo le pediría su comentario por el limitado número de pruebas PCR que ahora mismo hay en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Comienzo por esto último. El día de ayer, la propia Organización Panamericana de la Salud reconoce e identifica que en el país no se están haciendo el número de pruebas adecuadas. Es un reclamo que está haciendo, en cierta forma, la Organización Panamericana de la Salud ante el gobierno, que no cumple las normas internacionales y los acuerdos alcanzados el 1 de junio con la representación de la Asamblea Nacional y con la propia Organización Panamericana de la Salud. Ha incumplido en esos más de 80 días un compromiso que tenía con el país. No es con la OPS ni es con la Asamblea, es con el país. Y por lo tanto, el gobierno no ha cumplido con su obligación de hacer las pruebas adecuadas para hacer el seguimiento de la enfermedad. Por otro lado, las cifras que está ofreciendo no son confiables. Son cifras que no traducen la realidad de lo que estamos viendo en las emergencias
y en la demanda de servicios por cuidados intensivos. Hay un divorcio entre las cifras oficiales que nos dan los voceros, que nos están dando unas cifras que no se corresponden a la realidad que está viviendo la gente. Por lo tanto, no son confiables. Al perderse esa confianza, la información, surgen nuevos problemas como la incertidumbre y, por supuesto, la falta de credibilidad del gobierno no ayuda para tener una estimación apropiada de la realidad del problema, y la gente simplemente relaja todas las medidas de autocontrol, de las medidas de responsabilidad ante la crisis, porque aquí no pasa nada, porque aquí el número es menor, y porque seguimos hablando de casos importados cuando el 80 o el 90% de los casos son casos de transmisión comunitaria. De modo pues que hay una falla muy importante en la comunicación y en la información, y eso se traduce en falta de control adecuado de la epidemia, que en los próximos días va a ser mucho más acentuada y que por supuesto es la mejor forma de desmentir la falsedad de las cifras que el gobierno está dando de manera oficial todos los días. Y este llamado que ha hecho la OPS en esta declaración a la que usted hace referencia, doctor, y me imagino que habla de lo que dijo Ciro Ugarte, director de emergencias de salud de la OPS, en una entrevista, puede ir más allá, y esta inquietud creo que la he compartido con usted desde hace bastante tiempo. Si la OPS, si Naciones Unidas, la OMS pueden hacer algo más para que, es decir, la situación cambie en nuestro país con relación al manejo que se está haciendo de la pandemia. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Mire, ojalá sea así, porque el gobierno simplemente desecha la información, la orientación que las academias nacionales le ha hecho, y se lo hace de manera reiterada, porque es una obligación de estas instituciones. Igualmente, el gobierno debería tener la responsabilidad y la obligación de atender estos llamados. Si no lo hace ante las academias, no da respuesta, bueno, la opinión internacional y los órganos especializados en salud, como es la OPS, le están haciendo un claro llamado de atención al gobierno para que cumpla con la obligación de proveer las pruebas de laboratorio adecuadas. Le está diciendo, usted no está haciendo las cosas en forma correcta, usted no está conduciendo la epidemia de una manera correcta, y la mejor forma de decirlo es que tiene más de 80 días desde que se le dieron esas recomendaciones y se llegó a un convenimiento y no lo cumple, por lo tanto no tiene voluntad para hacer las cosas, y ese es un reclamo que ahora le toca a la población hacérsela directamente al gobierno. Yo lo estoy haciendo como ciudadano. Yo le estoy reclamando al señor Maduro y le estoy reclamando al ministro de Salud que cumpla con su obligación de proveer las pruebas, que no puede esperar más, que tiene que atender responsablemente la epidemia. Y usted también como ciudadana también se lo dice. Y todos los venezolanos tenemos que reclamarle todos los días al gobierno lo que tiene que hacer. Cumpla con sus obligaciones. Doctor, no quiero desaprovechar la oportunidad para preguntarle acerca del pronunciamiento que hemos compartido con los amigos oyentes de las academias, de la Alianza Venezolana por la Salud, las redes sociedades científicas, sobre las supuestas pruebas que planean practicar en nuestro país con esta vacuna llamada Sputnik V de la República de la Federación Rusa. ¿Qué puede decirnos? Bueno, así como hay retraso inexcusable para hacer las cosas bien, usted ve las precipitaciones del señor Maduro cuando de una vez anuncia en forma pública que va a Venezuela a participar en un ensayo, un estudio experimental con una vacuna, la cual no se tiene todavía la certeza si tiene la capacidad de ser, es un producto vacunal que está en ensayo y que no ha cumplido todavía los requisitos básicos. Entonces, esa precipitación para decir cosas hace que el gobierno incurra en errores y rompe un principio fundamental, María Alejandra, es el principio de la prudencia.
usted tiene que ser prudente con las cosas que hace. Y en el caso de la salud, lo primero es no hacer daño, el primum non nocere. Ese principio fundamental en manos de una persona que no es médico, que es político, tiene una altísima responsabilidad. Si el equipo de científicos que están detrás de esa decisión están apoyando eso, están apoyando una decisión que es imprudente y por lo tanto puede ser lesiva para la población. Yo apoyo totalmente la cuidadosa declaración de valor y de principio que han hecho las dos academias fundamentales, la Red Sociedades Científicas y la Alianza Venezolana por la Salud, porque le están haciendo una advertencia de prudencia al régimen y específicamente a los voceros políticos. Los voceros políticos hacen un acto de intrusismo cuando toman decisiones de esta naturaleza que no están sustentadas en pruebas y que pueden ser riesgosas para la salud de la población. En dos palabras, eso es lo que quiere decir ese valioso documento de las academias. Doctor José Félix Oleta, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Les saluda Andrés Velázquez y los invito cada miércoles a sintonizar un programa que aborda de cerca la actualidad política y social del país. Contigo, Andrés Velázquez. No te lo pierdas. Contigo, Andrés Velázquez, solo por RCR 750, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Un titular al cierre. AstraZeneca comienza el ensayo con tratamiento de anticuerpos de COVID-19. Es una de las empresas o laboratorios más avanzados en la elaboración de una vacuna para el COVID-19. La información se dio a conocer el día de ayer. Ojalá tenga éxito. Un ensayo, por cierto, cuyos resultados anteriores sí han sido publicados en revistas científicas reconocidas como requisito indispensable para garantizar el posible éxito de una vacuna de esta naturaleza. Nosotros nos despedimos, lo hacemos a nombre de G. Benestares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.